Hola, mi querido oyente. Siéntate, por favor. La vida, esta tejedora incansable, nos presenta hilos de todos los colores, los dorados de la alegría, los grises de la rutina y, a veces, los escarlatas de la pasión y el dolor prohibidos. ¿Alguna vez te has sentido al margen, como si el mundo que conocías te diera la espalda? ¿Alguna vez has amado tan intensamente que desafiaste todas las reglas, todas las apariencias, todas las expectativas? Y al hacerlo, ¿has perdido algo que nunca imaginaste que perderías? Si es así, o si solo la curiosidad por los laberintos del corazón humano te ha traído aquí, te pido que te unas a mí. Esta no es una historia de cuentos de hadas, sino de carne y hueso, de elecciones que dan forma a los destinos y de amores que, incluso en medio de la tormenta, encuentran su puerto. Hoy, abriré las puertas de mi pasado, un pasado que aún resuena en cada latido de mi corazón, para compartir un camino de amor, sacrificio y, sobre todo, una búsqueda incesante de la paz. Prepárate para sumergirte en un relato que puede hacerte cuestionar tus propias certezas, tus propios dolores y tus propias alegrías. Porque, al fin y al cabo, todos estamos hechos de las historias que vivimos y de las que nos atrevemos a contar. Y esto, amigo mío, es mío. Te pediré que te quedes hasta el final para enterarte de cuáles fueron nuestros retos en la vida, dejar un like y suscribirte al canal, estaré muy contento. Queridos míos, si pudieras oler esa ciudad. Era un dulce aroma a tierra húmeda. Después de la lluvia, mezclado con el perfume de los naranjos en flor que adornaban las plazas y patios traseros. Nací y crecí en San Pedro, una pequeña joya escondida entre las montañas y el río, allí en Argentina. Una ciudad donde el tiempo parecía demasiado perezoso para correr, donde los chismes viajaban más rápido que el viento y donde la iglesia, con su imponente torre, era el corazón de todo. Mi casa estaba a pocas cuadras de la plaza principal. Y recuerdo bien el sonido de las campanas de la iglesia, que marcaban las horas, las misas y, sin que yo lo supiera, los ritmos de mi propia vida. Yo era Flora, una chica de 18 años, con su cabello castaño siempre recogido en una trenza. Y ojos curiosos que absorbían cada detalle del mundo que me rodeaba. Mi vida era sencilla, como la de muchas chicas de aquella época, en los años 40. Me desperté con el canto de los gallos, ayudé a mi madre, doña Inés, a preparar el desayuno, el olor a café recién hecho invadía la cocina. Luego fueron las tareas de la casa, barrer el piso de tablones, lavar la ropa en el fregadero, colgarla en el tendedero bajo el generoso sol que secó todo en un abrir y cerrar de ojos. Por la tarde, cosí. Mi madre me enseñó el arte de la aguja y el dedal, y pasé horas encorvado sobre telas, convirtiendo retazos en paños de cocina bordados o remendando los pantalones de mis hermanos mayores, Antonio y José. Eran hombres de pocas palabras, pero de trabajo duro, y la casa siempre tenía el olor a sudor y tierra que traían de los campos. Nuestra ropa era modesta, como correspondía a una familia de buen carácter y pocos recursos. Vestidos de algodón, faldas largas, blusas de cuello alto. Nada lujoso, pero todo limpio y bien mantenido. Los domingos, era día de misa. Toda la ciudad estaba vestida con sus mejores ropas, y la plaza estaba llena de gente. El sonido de los zapatos golpeando el adoquín, las voces bajas, el zumbido antes de la misa. Era un ritual, una tradición que se transmitía de generación en generación, y yo, con mi fe inquebrantable, siempre era uno de los primeros en llegar, sentado en los bancos delanteros, absorbiendo cada palabra del sermón. Fue en uno de estos domingos que llegó Padre Ricardo. Lo recuerdo como si fuera hoy. El sol entraba por las vidrieras de la iglesia, pintando el piso de colores vibrantes, y subió al púlpito. Tenía poco más de 30 años, tal vez 35, con cabello oscuro y una mirada que parecía ver dentro de nuestras almas. Tu voz. Su voz era un bálsamo. Tranquilo, profundo, con un acento que no era el nuestro, pero que nos envolvía. No era de aquí, venía de una gran ciudad, y traía consigo un aire de misterio y sabiduría que nos cautivó. Sus sermones no eran solo palabras, eran historias, parábolas que nos hacían pensar, que nos tocaban en lo más profundo de nuestro corazón. Habló de amor, de perdón, de sacrificio, y sentí que cada palabra resonaba dentro de mí. Al principio, era solo admiración. Una admiración pura, como la que se tiene por un santo, por un guía espiritual. Lo vi como un hombre de Dios, intocable, dedicado a su vocación. Pero con el tiempo, esa admiración comenzó a cambiar. Lo vi en la plaza, hablando con los feligreses.
bendiciendo a los niños, siempre con una sonrisa amable. Tenía una forma de escuchar que nos hacía sentir como la persona más importante del mundo. Y yo, Flora, que siempre fui tan reservada, comencé a buscar estos momentos. Después de la misa, me quedé un poco más, esperando que saliera de la sacristía. A veces, me saludaba, me preguntaba por mi familia, por mi día. Eran conversaciones cortas y banales, pero para mí eran preciosas. Sentí un calor en el pecho, una alegría que no podía explicar. Recuerdo que un día, estaba regando las flores en la plaza y el vino. El olor de las rosas mojadas se mezclaba con el aroma del incienso que siempre parecía acompañarlo. Me preguntó sobre las flores, sobre cómo las cuidaba. Y yo, con voz ligeramente temblorosa, le expliqué sobre la tierra, el agua, el sol. Escuchó atentamente, con los ojos fijos en los míos. En ese momento, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Ya no éramos la joven Flora y el padre Ricardo. Éramos solo dos almas conectadas por un instante de pura sintonía. Y fue allí, bajo el sol de la tarde, con el olor de las flores y el sonido lejano de los pájaros, que sentí algo diferente. Ya no era admiración, fue algo que me atrajo. Que me llamó, que me hizo querer estar cerca de él, siempre. Y sabía, en lo profundo de mi corazón, que él sentía lo mismo. Su mirada, una vez tan serena, ahora tenía una intensidad que me desarmó. Era un dilema, un secreto que comenzaba a nacer, silencioso y peligroso, entre la fe y el deseo, entre lo sagrado y lo profano. El tiempo, que antes parecía prolongarse en San Pedro, ahora pasaba volando. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes. Más intensas. Ya no se trataba solo de conversaciones en la plaza o saludos al final de la misa. Hubo miradas robadas, sonrisas cómplices, toques accidentales que tardaron un poco más de lo permitido. Lo estaba esperando a la salida de la iglesia, después del último rosario, cuando las calles ya estaban vacías y la luz de la luna plateaba las casas. Él, con su sotana oscura, parecía una sombra que se mezclaba con la noche, y yo, con mi sencillo vestido, una flor que florecía en la oscuridad. Nuestros corazones latían al unísono, un ritmo prohibido que nos consumía. Recuerdo la primera vez que nuestras manos se tocaron a propósito. Era una fría noche de invierno, la niebla cubría la ciudad como un velo y el olor a humo de las chimeneas flotaba en el aire. Regresaba a casa, después de ayudar a mi tía con un bordado, y apareció, como por casualidad, en la esquina. Nuestros ojos se encontraron y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Se acercó, y el calor de su presencia disipó el frío de la noche. Hablamos de cosas triviales, del clima, de la cosecha, pero nuestros ojos hablaban de otra cosa. Y luego, extendió la mano, como para ayudarme a atravesar un charco, y nuestros dedos se entrelazaron. Fue una descarga, una corriente eléctrica que me atravesó. Nuestras manos encajan perfectamente, como si estuvieran hechas la una para la otra. Y allí, en ese silencio que solo la noche y la complicidad pueden crear, supe que no había vuelta atrás. El pecado, como decían, ya se había instalado en nuestros corazones, las reuniones se volvieron más atrevidas. Pequeños robos de tiempo, de miradas, de toques. Un beso robado en la sacristía, un fuerte abrazo detrás de la iglesia, bajo la sombra de los árboles. El olor a incienso y el aroma de su piel se mezclaron, creando una fragancia embriagadora que me llevó a otro mundo. Sabía que estaba mal, que era un sacrilegio, pero la pasión era más fuerte que cualquier dogma, cualquier prohibición. Me sentí vivo, como nunca antes. Y él, el padre Ricardo, que antes parecía tan lejano e intocable, ahora era mío, en secreto, en alma y cuerpo. Nuestros diálogos eran susurros, promesas, temores. Habló de su lucha interna, de su vocación, del peso de la sotana. Y yo, con la ingenuidad de mis hijos de 18 años, dije que el amor lo vencía todo, que Dios era amor y que nos perdonaría, pero la ciudad, queridos míos, tiene ojos y oídos en cada rincón. Comenzaron los susurros. Primero, fueron solo miradas sospechosas, luego comentarios velados, hasta que los rumores se extendieron como fuego en paja seca. El olor a chismes era más fuerte que el olor a naranjos. Las beatas de la iglesia, que antes me habían elogiado por mi devoción, ahora me miraban con desprecio. Mi familia, que siempre ha sido tan respetada en la ciudad, comenzó a sentir el peso de la vergüenza. Mi padre, un hombre de fe inquebrantable, y mi madre, una mujer
de principios estrictos, no podían aceptarlo. Para ellos, fue una afrenta a Dios, a la familia, al honor. Recuerdo la noche en que salió la verdad. Los gritos de mi padre, las lágrimas de mi madre, las miradas de decepción de mis hermanos. Me echaron de la casa, como si fuera un extraño. Un paria. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí todavía resuena en mis oídos. El frío de la noche, el vacío en mi pecho, la sensación de haberlo perdido todo. No había a dónde ir. Mi única esperanza era él, Ricardo. Lo encontré en la casa parroquial, con el rostro pálido y los ojos llorosos. Él ya lo sabía. La noticia había llegado a oídos del obispo y la excomunión era inminente. No había más espacio para nosotros en San Pedro. La ciudad que nos vio nacer y crecer, ahora nos expulsó. La decisión fue rápida, dolorosa, pero necesaria. Huir. Deja todo atrás. Familia, amigos, reputación, la vida que conocíamos. El dolor era inmenso, pero la esperanza de vivir nuestro amor, aunque fuera en la clandestinidad, era mayor. Preparamos una pequeña maleta, con lo mínimo necesario. Un poco de ropa, un poco de dinero y la certeza de que solo nos tendríamos el uno al otro. El vuelo fue al amparo de la noche, una noche sin estrellas, oscura y fría. El sonido de nuestros pasos apresurados sobre el adoquín, el olor a miedo. E incertidumbre en el aire. Tomamos el primer tren que salió de la ciudad, sin destino seguro, solo lejos, donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo. En cada estación, en cada kilómetro recorrido, el dolor de la separación se mezclaba con la adrenalina de la aventura. Éramos dos parias, dos amantes condenados, pero juntos. Ese tren, que nos llevó a lo desconocido, también fue un símbolo de libertad. Libertad para amar, vivir, ser quienes éramos, sin el peso del juicio. Pero con cada paisaje que pasaba por la ventana, con cada rostro desconocido que veíamos, el anhelo por mi familia se apretaba en mi pecho. Sabía que nunca me perdonarían, que siempre sería la hija que deshonró el nombre de la familia. Y este dolor, queridos míos, es una herida que nunca se cura por completo. Llegamos a Buenos Aires, una ciudad enorme, ruidosa, con olor a asfalto caliente y gente apurada. Era un marcado contraste con el tranquilo San Pedro. Aquí, nadie nos conocía, nadie nos juzgaba. Éramos solo dos caras más en la multitud, y eso, en cierto modo, fue un alivio. Pero la libertad vino con desafíos. No teníamos dinero, ni hogar, ni trabajo. La vida en la gran ciudad era dura, despiadada. Ricardo, que siempre había vivido bajo la protección de la iglesia, se encontró perdido. Yo, que siempre he estado protegida por mi familia, me encontré sola, con él, pero sin un refugio seguro. Los primeros meses fueron muy difíciles. Dormimos en pensiones baratas, con olor a moho y desinfectante. Comíamos lo que podíamos, a menudo solo pan y agua. Ricardo estaba tratando de encontrar trabajo, pero sin experiencia en nada más que en la vida religiosa, las puertas se cerraron. Yo, con mis habilidades de costura, conseguí algunos trabajos ocasionales, remendando ropa para las lavanderas del vecindario. El sonido de la máquina de coser, el olor a tela nueva, me trajo un poco de consuelo en medio del caos. Pero en cada punto, en cada línea, sentí la ausencia de mi madre, mi hogar, mi antigua vida. Descubrí que tenía un don para coser. No se trataba de remendar ropa, pude crear nuevas piezas, transformar lienzos simples en vestidos elegantes. Las mujeres del barrio comenzaron a buscarme, primero por curiosidad, luego por necesidad. Doña Carmen, una señora italiana que vivía a la vuelta de la esquina, fue mi primera clienta real. Quería un vestido para la boda de su hija, algo especial, pero eso no costó una fortuna. Recuerdo pasar noches enteras encorvado sobre la máquina de coser que logramos comprar usada, el sonido rítmico de la aguja perforando la tela mezclándose con los ruidos de la ciudad que nunca dormía. Cuando entregué el vestido, los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Era azul cielo, con delicados encajes en las mangas, y dijo que nunca había visto nada tan hermoso. En ese momento, supe que había encontrado mi propósito, mi manera de contribuir a nuestra supervivencia y nuestra felicidad, pero el amor, queridos míos, es un motor poderoso. Nos dio la fuerza para seguir adelante. Nuestro refugio estaba él. Uno en el otro.
Nos abrazamos fuerte en las noches frías, y el calor de nuestros cuerpos alejó el miedo. Ricardo, que una vez fue el sacerdote, ahora era mi compañero, mi refugio seguro. Me contaba historias, cantaba viejas canciones, y me perdí en su voz, olvidando por un momento las dificultades. Me enseñó a ver la belleza en la sencillez, a encontrar alegría en las pequeñas victorias. Y yo, Flora, que antes era tan ingenua, comencé a madurar, a convertirme en una mujer fuerte y resistente. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Ricardo consiguió un trabajo como empleado en un almacén. El trabajo allí fue una bendición para él. Don Ramón, el propietario, era un hombre amable de origen español que no hacía muchas preguntas sobre el pasado de sus empleados. Vio en Ricardo a un hombre educado, que sabía leer y escribir bien, y esto era raro en aquellos tiempos. Ricardo comenzó a organizar los libros de contabilidad, luego comenzó a atender a los clientes y pronto se volvió indispensable. El olor a frijoles, especias, café tostado, impregnaba su ropa, y cuando llegaba a casa, podía oler en él el aroma del trabajo honesto, de la dignidad recuperada. Era un perfume muy diferente del incienso, pero igualmente sagrado para mí. Y yo, con mis costuras, comencé a tener más clientes. Alquilamos un apartamento pequeño, con olor a pintura fresca y esperanza. Era simple, pero era nuestro. Decorábamos con lo poco que teníamos, y cada objeto, cada mueble, tenía una historia, un significado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el piso de madera, y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Fue una paz ganada con esfuerzo, pero valió la pena cada sacrificio, y entonces, la vida nos presentó la mayor de las alegrías, la llegada de nuestros hijos. Primero, vino María, con su cabello oscuro y ojos curiosos, como los de su padre. Luego, Joao, un chico fuerte y sonriente. El olor del bebé, el sonido del llanto, la risa, llenaron nuestra casa de vida. Me sentí completa, realizada. Pero la maternidad, por mucho que trajera alegría, también trajera dolor silencioso. El dolor de no poder compartir esta felicidad con mi familia. Me imaginé a mi madre, doña Inés, con los ojos brillantes al ver a sus nietos, a mi padre, con su dureza, pero con un corazón tierno, jugando con ellos. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro de mis hijos, el anhelo se apretaba en mi pecho. Escribí cartas, muchas cartas, contando sobre nuestra vida, sobre los nietos, sobre la felicidad que habíamos encontrado. Pero nunca envié ninguno. El miedo al rechazo, a la indiferencia, era mayor que el deseo de reconectar. Ricardo también sintió el peso del pasado. Nunca volvió a hablar de la iglesia, de su vocación. Pero vi en sus ojos, a veces, una melancolía, un anhelo por algo que había perdido. Estaba dedicado a su familia, a sus hijos, y fue un padre y esposo ejemplar. Pero la sombra del pasado, de lo que podría haber sido, siempre se cernía sobre nosotros. Y yo, con mi amor, traté de disipar esa sombra, recordándole que habíamos tomado la decisión correcta, que el amor era nuestra verdadera vocación. Pasaron los años y nuestros hijos crecieron. Mary se casó y tuvo sus propios hijos, y John siguió los pasos de su padre, trabajando en el comercio. Me convertí en abuela, y la alegría de tener a mis nietos corriendo por la casa, con sus risas y sus juegos, llenó el vacío que había dejado la ausencia de mi familia. Pero el dolor, queridos, el dolor de no haber vivido con mi familia, de saber que me olvidaron, nunca me abandonó por completo. Era una herida que, de vez en cuando, volvía a sangrar. Traté de convencerme de que estaban bien, que habían seguido adelante, que sus vidas no se habían visto afectadas por mi ausencia. Pero la verdad es que nunca lo supe. Nunca tuve noticias, nunca recibí una señal, una palabra. Era como si hubiera muerto para ellos, como si mi existencia hubiera sido borrada. Y esta incertidumbre, esta falta de cierre, fue mi mayor dolor, pero, en medio de este dolor, hubo aceptación. La aceptación de que la vida está hecha de elecciones y que cada elección tiene sus consecuencias. Elegí el amor, y por él, pagué un alto precio. Pero no me arrepiento. El amor de Ricardo, el amor de mis hijos, el amor de mis nietos, llenó mi vida de sentido. Y esa es mi revelación, mi giro emocional. La paz no vino del perdón de mi familia, sino de mi propia capacidad de perdonarme a mí mismo, de aceptar mis elecciones y de encontrar la felicidad en el presente, en lo que he construido con mis propias manos, con mi propio corazón.
La vida. Queridos míos, es un río que sigue su curso, y nosotros, como hojas, somos arrastrados por sus corrientes. Podemos luchar contra ellos, o podemos entregarnos, confiando en que al final encontraremos nuestro propio mar de tranquilidad. Ahora, mi cabello es blanco y las arrugas de mi rostro cuentan historias que las palabras apenas pueden expresar. La casa, una vez llena con el bullicio de mis hijos pequeños, ahora está llena de las risas de mis nietos y bisnietos. El olor del café recién hecho por la mañana sigue siendo el mismo, pero ahora se mezcla con el aroma de los pasteles recién horneados y el dulce aroma de las flores que Ricardo, antes de irse, plantó en el jardín. Falleció hace unos años, en paz, con una sonrisa en sus labios y su mano en la mía. Su ausencia todavía duele, un dolor suave, como una brasa que arde lentamente, pero el recuerdo de nuestro amor calienta mi alma, mi vida, queridos míos. Fue un tapiz tejido con hilos de alegría y tristeza, de pérdidas y ganancias. Miro hacia atrás y veo a la niña ingenua de San Pedro, la joven enamorada que desafió al mundo, la mujer fuerte que construyó una nueva vida en Buenos Aires. Y en cada fase, en cada desafío, el amor era mi brújula, mi fuerza. El amor por Ricardo, que me dio el coraje para seguir adelante. El amor por mis hijos, que me enseñaron a ser madre y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. El amor por mis nietos, que me trajeron la alegría de revivir la infancia, de volver a ver el mundo con ojos de niño. Y hablando de amor. E historias que nos tocan. Si este viaje mío está resonando en tu corazón, si te sientes conectado a esta red de emociones, estaría inmensamente feliz si pudieras dejar un me gusta en este video. Es un gesto sencillo, pero significa mucho para mí, porque me muestra que mis palabras han encontrado eco en su alma. Y si aún no lo ha hecho, considere suscribirse al canal para obtener más historias como la mía. Pero volvamos a nuestra prosa. Sí, el dolor de no haber vivido con mi familia, de saber que me olvidaron, sigue existiendo. Es una cicatriz profunda, que nunca se borra por completo. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con ella. Aprendí que el perdón a menudo no viene del otro, sino de nosotros mismos. Me perdoné a mí mismo por las decisiones que tomé, los perdoné por el malentendido. Y en esa aceptación, encontré paz. La paz de saber que hice lo que mi corazón me decía, que viví un amor verdadero, que construí una hermosa familia, aunque no fuera la familia que esperaba tener. Me siento en el porche, sintiendo el sol de la tarde calentar mi piel arrugada, y el olor de las flores de Ricardo me envuelve. El sonido de los pájaros, el zumbido distante de la ciudad, todo me recuerda que la vida continúa, en su constante flujo. No hay arrepentimientos, solo gratitud por cada momento vivido, por cada lección aprendida. La vida me ha enseñado que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos, de encontrar la luz incluso en la mayor oscuridad. Y ese amor, el amor verdadero, es lo único que realmente importa. Trasciende el tiempo, las reglas, las convenciones. Él es la esencia de nuestra existencia, y así, queridos míos, llego al final de mi historia. Una historia de amor prohibido. De sacrificio, de pérdidas, pero también de inmensa felicidad, conquistada a cada paso. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para escribir nuestra propia historia, con la tinta de nuestras elecciones, nuestros sentimientos, nuestros sueños. No tengáis miedo de amar, de vivir, de arriesgaros. Porque al final, lo que queda son los recuerdos, los sentimientos, las conexiones que hicimos. Y la paz, esa paz que solo el alma encuentra cuando se libera del peso del pasado y abraza el presente con gratitud. Y así, queridos míos, cierro esta cuenta. Espero que mi historia, con sus dolores y sus alegrías, haya tocado tu corazón de alguna manera. Que te haga reflexionar sobre tus propias elecciones, sobre los amores por los que vale la pena luchar y sobre la importancia de encontrar la paz dentro de ti mismo, independientemente de las circunstancias. La vida es un regalo, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir su propia narrativa, con valentía, con verdad y sobre todo, con mucho amor. Si este viaje con Flora y Ricardo resonó contigo, si las palabras que compartí trajeron algo de consuelo, reflexión o simplemente un momento de conexión, estaría inmensamente agradecido si pudieras dejar un me gusta en este video. Su apoyo es la mayor recompensa para mí. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias que aún me quedan por contar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y resiliencia, y deja tu comentario a continuación.
Me encantaría saber qué sentiste cuando escuchaste mi historia. Gracias por seguirme aquí. Que la paz y el amor guíen tus pasos.